Bueno, nos encontramos aquí reunidos hoy día para poder conversar sobre este proceso de independencia que esta semana vamos a celebrar una conmemoración más y que hay cosas que están mal concebidas, ¿cierto? Y vamos a conversar más que nada entre los profesores don José Miguel, don Jaime, la señorita Cindy Silva, que les habla. Todos que componemos parte del Liceo Bicentenario, el Departamento de Historia y nuestro director, para poder conversarles a ustedes en esta tarde. Buenas tardes a todos los que están, ¿no es cierto?, viendo este programa que hemos organizado como Liceo Bicentenario de Araucanía junto al Departamento de Historia para adherirnos también como establecimiento a esta gran festividad que estamos ahora celebrando ya este fin de semana, que son las fiestas patrias, ya la independencia de nuestro país, pero fundamentalmente como profesores de historia, todos los que estamos presentes en esta mesa, es por poder compartir con ustedes, nuestra comunidad, tanto del liceo, nuestras familias, como también quienes están acá, ¿no es cierto?, en Villarrica, poder entender lo que fue este proceso de la independencia de Chile, todo el debate que se ha generado también a nivel de los historiadores con respecto a cómo se lleva a cabo este proceso. Don Jaime. Estimados, que tengan bienvenidos a esta actividad en la cual participamos los profesores de historia del establecimiento, el departamento, más nuestro director de establecimiento, que también es profesor de historia. Indudablemente que uno de los acontecimientos relevantes dentro de la historia nacional es esta etapa de la independencia, de la cual estamos prontos a celebrar un aniversario más de la formación de la primera Junta de Gobierno. Tal como señalaba el director, nosotros es una instancia que ha dividido a los historiadores en torno a las que son las causas o antecedentes que dieron origen, en torno a los personajes que participaron dentro de este proceso y que nosotros generalmente son los que levantamos, pero nos olvidamos de aquellos otros anónimos que tuvieron un rol fundamental también dentro, y como ocurre siempre, porque los sujetos históricos somos todos partícipes de la historia, pero en los anales, en los textos quedan 2, 3, 4, 5 personas que son los que figuran como destacados, pero el resto también es partícipe de los acontecimientos y cómo este proceso emancipador no solo es un proceso nacional, sino nosotros tenemos que entender lo que también en la época fue un proceso de carácter internacional, porque en nuestra independencia participaron argentinos, en la independencia del Perú participaron chilenos y argentinos, en fin, había un sentimiento americanista muy fuerte. Buenas tardes a todos los que nos están viendo, en especial a nuestros estimados alumnos y apoderados. Bueno, aquí nos encontramos reunidos para conversar sobre este tema tan importante que es nuestra celebración, ¿no es cierto?, de nuestra primera Junta de Gobierno. Pero la mayoría de ustedes, como sabe bien, todos, la mayoría yo digo, cree que estamos conmemorando, ¿no es cierto?, la independencia de nuestro país. Eso siempre se ha dicho. Pero nosotros los profesores de historia en las mismas clases les dejamos claro a los chicos que se conmemora una Junta de Gobierno, que hoy día vamos a dar más detalles, ¿no es cierto?, cómo fue y qué realmente lo que sucedió, ¿ya? Porque tenemos muchas equivocaciones, así que hoy día vamos a resolver todas las dudas, las inquietudes que de repente en nuestra mente se nos pasa y hoy día vamos a señalar las cosas buenas y malas. Así que dejo la palabra. Como decía al principio nuestro director, ha habido historiadores que tienen diferentes posiciones respecto a este mismo hecho y como decía la profesora Cindy, a veces el imaginario colectivo ha tenido cosas erradas, pero que también tienen que ver con las diferentes corrientes de pensamiento que han estudiado, en este caso, este proceso que posteriormente nos llevó a la independencia. Entonces, me gustaría que don José Miguel nos reexplicar un poquito este tema de que no fue una primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Así es. Aunque el nombre siempre se repite como tal, porque así era el hecho de que fue una convocatoria de un grupo de señores en Santiago, que, como usted bien decía, no fue tan elegida. Así que, ¿qué nos puede contar respecto de aquí? Sí, con respecto a eso, sí, hay un historiador
llamado Sergio Correa Bello, ¿ya? De la Universidad de Concepción, quien escribió un artículo que lo encuentro muy interesante una vez, con respecto, no sé, porque él es un hombre que siempre se va a la fuente, con mucha documentación, respecto a lo que realmente debe significar para los chilenos esta fecha del 18 de septiembre, ¿ya? Entendiendo que sí, también que celebremos, ¿no es cierto?, la independencia, pero más bien es la génesis, ¿ya? Es como el inicio de un proceso independentista. Yo siempre lo asocio como una metáfora, así por decir, el 18 de septiembre fue la concepción, ¿ya? Se concibió un hijo llamado que después se iba a llamar Chile, ¿no? ¿Ya? Pero ese hijo fue madurando, ¿no es cierto?, dentro de este vientre materno que era España, ¿ya? Y finalmente el parto fue el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Claro. Cuando sí efectivamente este hijo, ¿ya? Este nuevo estado naciente, ¿ya? Corta el cordón umbilical en forma definitiva, ¿no es cierto?, con la madre patria, ¿ya? Que era España, ¿ya? Entonces eso en primer lugar, entonces es un proceso. Ahora lo que significa el 18 de septiembre es eso, no la independencia, es el inicio, el germen, ¿no es cierto?, de que los criollos, como se le llamaban en aquella época, ¿no es cierto?, los chilenos, a pesar que se llamaba criollos, porque estuve viendo también después, quizás otro documento que está aquí en el archivo que usted tiene, histórico nacional, que después lo puede ver después. La palabra, ¿no es cierto?, chileno, fue el director supremo Higgins después que, ¿no es cierto?, mediante un decreto supremo establece que ya no somos más españoles naturales, sino que somos chilenos. Pero con respecto a lo que fue el 18 de septiembre, si bien todo esto, como bien decía el profesor Jaime Beltrán, tiene antecedentes, ¿no es cierto?, ya internacional y externo, porque todo esto parte desde Europa, ¿no es cierto?, cuando el rey español Fernando VII, perdón, Carlos IV y después su hijo Fernando VII, caen en manos, ¿no es cierto?, de las fuerzas de Napoleón, se produce un desgobierno en España, ¿ya? No había rey, y como era una monarquía absoluta, vino el caos, el desorden, y finalmente cada ciudad tuvo que defenderse por su cuenta, ¿ya?, frente al asedio, ¿no es cierto?, de las tropas francesas. Entonces se forman juntas de gobierno, que la mía fue la Junta de Cádiz, después la Junta de Sevilla, la Junta de Barcelona, es decir, cada ciudad formó su junta para poder defender estos, primero el reino español, y también después había que defender también los territorios que tenía fuera de Europa, como era el territorio americano. Entonces aquí se vio como una gran oportunidad también para poder defendernos de un posible ataque, ¿no es cierto?, francés después, que de hecho ya venía hacia Buenos Aires, formar juntas de gobierno también acá en América. Y con respecto a eso, hay algunos equívocos que habla este historiador, que yo nombro, que es Sergio Correa, que habla, ¿no es cierto?, de que en primer lugar no fue una junta nacional de gobierno, ¿ya?, sino que fue una junta local. Y quizás son todos los demás países americanos que también lograron inician este proceso independentista a partir de 1808 en México, después ya 1810, 1809, 1810 acá en América del Sur. Si uno se da cuenta y revisa, todas estas primeras juntas son juntas locales. Está la Junta de México, está la Junta de Caracas, está la Junta de Bogotá y está la Junta de Buenos Aires. Entonces son todas juntas locales. Por lo tanto, nosotros debería haber sido la Junta de Santiago, porque en realidad fue la Junta de la ciudad de Santiago. De hecho, los vecinos que forman esta primera Junta de Gobierno eran todos de Santiago, excepto uno, que era Juan Martínez de Rosa, que era de Concepción, era penquista. Por lo tanto, podríamos decir que era el único que venía desde una provincia. El resto eran todos, como él le llama, la Asamblea de Notables de Santiago, ¿ya? Eso en primer lugar. Entonces es una junta local, ¿no es cierto?, la Junta de Santiago. Hay que entender que Chile tenía la provincia de Santiago, Coquimbo y Concepción. Luego se unen ya después en el Congreso Nacional, que es un año más tarde, que eso sí fue verdad, porque ahí efectivamente ya llegaron representantes de todas las provincias. Pero en relación a lo mismo que está señalando, el hecho de que el acuerdo, ¿no es cierto?, de esta primera Junta de Gobierno fue mantenerse en funciones hasta convocar a un Congreso Nacional. Exacto. Que fuera representativo de lo que era en ese momento el territorio chileno. Exacto. Ya que abarcaba prácticamente aproximadamente entre Copiapó hasta Valdivia, claro. Pero así con intermitencia en cuanto a población, porque Concepción, porque en la práctica habían dos provincias en ese momento, exacto. Santiago y Concepción, después se agregó una tercera provincia, que fue Coquimbo. Entonces ahí está avalado eso. Y lo otro que yo creo que es importante, el hecho de resaltar que, tal como mencionaba,
Este fue un movimiento que lideró la aristocracia criolla, ¿no es cierto? La aristocracia criolla. Con la única excepción en América, quizás la da México, porque se habla de un movimiento popular, incluso en el cual participa la iglesia, porque hay unos curas, claro, entre otros Miguel Hidalgo, sí, uno de los impulsores del proceso. Ahora, aquí en Chile y en general en las otras ciudades, capitales de territorio dominado por los españoles, ellos dan argumentos legales para formar una junta, pues no es que llegan y digan nosotros nos juntamos, nosotros vamos, no, vamos a apoyar al rey, al desgraciado, ¿no es cierto? Así, claro, exacto, al muy desgraciado monarca, no porque haya sido un desgraciado él, sino que porque había caído en desgracia, exacto. Sí, así es. Entonces, sí, y ellos argumentan, dan argumentos legales señalando de que las provincias, si las provincias españolas, los reinos españoles, como habían formado juntas provinciales, eso significaba que acá nosotros también podíamos... Teníamos el mismo derecho. Exactamente. Porque también éramos súbditos de España. Exacto, que no éramos súbditos de España, sino que éramos súbditos de los reyes. Porque hay que mirar el carácter legal que tenía toda esta historia. Porque en la época nos hablaba nosotros del Estado, el Estado español, sino que el reino de España bajo la monarquía, en ese caso de los Habsburgo y después de los Borbones, como familias reinantes, pero eran ellos los reyes, el dominio era bajo el rey, y nosotros estábamos bajo la tutela del rey, no estábamos en la tutela de los españoles. Entonces va a ser una argumentación que van a dar los criollos para convoquemos a esta reunión. Ahora que fue de Santiago, claro, fue de Santiago exclusivamente. Exacto. Sí, y lo otro que el alcance que hace también este historiador es con respecto a que no fue un cabildo abierto, ¿ya? Porque un cabildo abierto, según el marco legal, entiende que pueden participar todos los que quieran de esa reunión, de esa asamblea, ¿no es cierto? Ya de criollos, en ese momento aristocracia, en realidad era la aristocracia. Y efectivamente hay documentos que los que fueron a esa reunión fueron invitados, ¿sí? Mediante una esquela, ¿no? Entonces les envió una esquela para que se reúnan tal día, ¿cierto? En el tribunal del consulado en Santiago, frente a la plaza de Armas. Y además que esta reunión se fraguó, porque fue fraguada, fue preparada, no es que fue así de improviso, espontáneo, sino que esta reunión se conversó antes, un día antes, incluso en que fue el día 17 de septiembre, ¿ya? Y nada menos que en la casa de don Domingo de Toro. ¿Quién era don Domingo de Toro? Era también un vecino notable de Santiago, hermano del, en ese momento, gobernador de Chile, ¿no es cierto?, que era Mateo de Toro y Zambrano. Entonces, obviamente sabían, ¿no es cierto?, que ya Mateo de Toro Zambrano tenía más de 80 años, ¿no es cierto?, un hombre octogenario, que obviamente era fácil poder también convencerlo, ¿no es cierto?, de que esto era importante hacerlo, ¿ya? Y efectivamente se convocan, pero un grupo de personas, incluso es más, ya se sabía que se iba a formar o que iban a proponer la formación de una junta y ya tener como claro por aclamación quiénes iban a ser los integrantes de la junta. Entonces la idea era, como lo hacemos muchas veces nosotros, hacen reuniones cuando tenemos que elegir dirigentes y todo, cuando nadie se quiere postular, no sé qué, y todo a dedo. Entonces alguien decía, por ejemplo, no, yo propongo, no sé, a Juan Enrique Rosales, no sé, por decir un ejemplo, ¿ya? Entonces todos, bravo, y era por aclamación, aplaudían que todos de acuerdo, dijo Enrique Rosales, ya perfecto, ya tenía que asumir. De esa forma, ¿ya? Y resulta que dicen que se les cayó toda la programación, ¿ya? Porque eran dos que estaban nombrados, digamos, que querían que fueran, ¿no es cierto?, también parte de esta primera junta, y no estaban, no llegaron, ¿ya? Y uno de ellos fue el obispo de Santiago, que también yo creo que tenía temor también, porque obviamente unido, ¿no es cierto?, a la corona española, ¿ya? José Martínez de Aldunate, que no llegó, ¿ya? Pero igual lo nombraron, porque era importante también tener a la iglesia, ¿no es cierto?, también a favor de este movimiento. Y otro que no llegó fue justamente Juan Martínez de Rosa, el de Concepción, que estaba en ese momento en viaje hacia Santiago. Dicen que venía de Mendoza, ¿ya? Y ahí sí tuvieron que elegir a dos, ¿ya? Porque resulta que se les cayó lo que ellos tenían planificado para como ser miembros suplentes, ¿no es cierto? Mientras tanto llegaban estos dos que estaban considerados también para ser parte integrante de esa primera junta, ¿ya? Sí, y además de eso, nosotros también como curiosidad el hecho de que Martínez de Rosa era argentino, o sea, sí, en realidad era mendocino, pero era chileno, porque no hay que olvidar, nosotros que gran parte de los ideales de nuestros queridos hermanos argentinos pertenecían al territorio de Chile, y Mendoza
Claro. La provincia de Cuyo pertenecía Claro. a nuestro Claro, país. porque esas después las pasaron cuando se creó el virreinato de La Exactamente. Plata, pasaron a ser parte, ¿no es cierto? Y él había nacido antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, Había nacido por 1170, algo así, Sí. una cosa así. Así Y el es. Virreinato del Río de la Plata fue como en 1778, Claro, sí. me parece, Sí. en la creación. Así que, pero aquí está lo interesante, ¿no es cierto? Donde hablan algunos historiadores del contraste que se da, pues, lealtad Eso. y cambio. Mira, aquí yo tengo documento. el discurso pronunciado por José Miguel Infante en la Asamblea del 18 de septiembre y dice: ya sabéis, señores, la peligrosa situación en que se ha visto esta capital. En los días anteriores, los diversos partidos que se habían formado y sus opiniones sobre la forma de gobierno que debía adoptarse en tan críticas circunstancias, sabéis también que cada día se aumenta más el odio y la adversión entre ambas facciones hasta amenazarse recíprocamente con el exterminio de una u otra. O sea, estaban justificando el por qué ellos se reunían, porque estaba, en este caso en España, la situación muy crítica y había que Sí, organizarse. ya había un ambiente polarizado. Exacto. Entre quienes querían, ¿no es cierto?, formar una junta y quienes no también, porque yo creo que había muchos miembros. Dice: en este estado, el ilustre Cabildo, mirando como el principal y más importante deber de su instituto, restablecer la tranquilidad pública, tanto cuantos medios les sugería la prudencia para conseguirlo, hasta que, viendo que la causa del mal era que una parte del pueblo deseaba se instalase una junta de gobierno en nombre del señor don Fernando VII y la otra se oponía. Propuso al muy ilustre señor presidente que citara a 4 vecinos respetables y a los jefes de las corporaciones para que decidieran si debía o no consultarse la voluntad del pueblo. Todos convinieron en que este era el partido que debía adoptarse. Ahí están presentes las ideas de la ilustración, ¿no? También. Claramente, yo creo que sería bueno explicar eso también. Sí, pero también hay otro elemento que creo importante de señalar ahí, que es el hecho de que las juntas formadas en España, ¿no es cierto?, habían designado autoridades para Chile. De hecho, venía un gobernador para Chile, pues ellos se adelantan antes que llegara. Entonces, lo que ellos no querían era eso, Exacto. tener el poder de decisión en ese momento, y ahí que le respetaran su condición de que éramos iguales desde el punto de vista legal que con los Claro, que la porque provincia española. la pelea que había siempre entre los españoles y los criollos, Claro. los nacidos en territorio chileno no podían optar a cargos como lo podían hacer los españoles. Sí, Exacto. pero básicamente habían dos grupos. Uno, esto de la aristocracia criolla, que decían: no, hagamos una junta y que nosotros nominemos nuestras autoridades y manteniendo, pero sí el elemento de lealtad, Claro. que es fidelidad, fidelidad al rey. Y los en el caso del bando español, este bando realista, que también ellos decían fidelidad al rey, al igual que los criollos, pero agregaban: aceptemos las autoridades españolas que vienen de España y las disposiciones o leyes que ellos nos están enviando. Entonces ahí está esa. Sí, y de hecho tampoco tenía mucho sentido aceptar una autoridad, porque todas las autoridades, como bien dice la profesora Flavia, eran nombradas por el rey. Los más altos cargos como el virrey, gobernador y capitán general eran nombrados por el rey. Y si en ese momento no había rey, hay un desgobierno, si no hay quien, es la autoridad que venga, no tiene la facultad Exacto, legal. la cefalía real. Hay una claro. cefalía real, eso, pues, porque de hecho venía un gobernador que lo había nombrado el virreinato de Buenos Aires, que era Francisco Javier Helio, ¿cierto? Que venía de Uruguay, parece de Montevideo, y por eso que se adelantan a formar esta junta antes que él llegara. Claro, y ya tenían antecedentes en la televisión de la época. Sí. Había parecido que Javier de Helio era un fervoroso opositor a las acciones independentistas. O sea, no hablemos de independentistas, pero hablemos de formación de juntas. Entonces, antes que llegue este caballero, dijeron: no, adelantemos. Y había otro órgano del Estado que también estaba en contra de la formación de la Junta, que no reconoció, y de hecho no reconoció a la Junta, que fue la Real Audiencia. Claro, no la reconoció. Sí. Pero para nuestros estimados escuchas, tenemos que precisar que dentro de los organismos españoles había varios que estableció España, y uno de ellos era la Real Audiencia, que tenía que ver con atribuciones fundamentalmente de carácter judicial y también algunas administrativas, como reemplazar a la autoridad en momentos determinados cuando esta no estaba. Pero esa Real Audiencia siempre fue peninsular, siempre fue española, eran así que profundamente españoles. Nada en cambio, el otro
el otro organismo que siempre representó a los intereses de los vecinos fue el Cabildo. Los cabildos, que fueron los antecesores de las municipalidades. Sí. Y en ellos estaban los vecinos y con todas sus inquietudes, sus problemas, y era un órgano, como decía Julio Alemparte en su libro, los 50 brazos del Cabildo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. No, y de hecho quien un poco llevó a cabo esta junta, digamos, quien dirigió todo este proceso de organización de la junta fue el procurador del Cabildo, y de hecho el que firma también el acta de instalación de la junta, que es José Miguel Infante. Ya, José Miguel Infante, él es el que finalmente era como el tribuno de la plebe en Roma, ¿no? Ya, Exacto. El representante del pueblo. Y eso es importante, como usted decía, Jaime, un poquito eso de la soberanía popular, porque en el fondo aquí se asienta lo que es la soberanía popular. Exacto, se van dando las bases, porque pero ahora también está el asunto del concepto de pueblo para la época. Exacto. Porque resulta que el pueblo, el común, participó del proceso. No, fue un sector solamente. Claro, fue la aristocracia la que participa. El pueblo fue, yo siempre he dicho, fue como el arroz graneado, ¿no? Claro. ¿Acompañó a quién? Al hacendado español que estuvo por la causa realista. Sí. Acompañó al hacendado patriota que estuvo por la causa independentista. Claro. Ahí estuvo. Y siguiendo los destinos, porque la mayor parte de la población vivía en el ámbito rural, eran campesinos, inquilinos, sin educación. Sí. Que claro. Influye mucho en la educación. Ahí se ve la importancia de la educación, porque es importantísima. Sí. Otra de las cosas que habíamos mencionado en un principio era, por ejemplo, que ¿por qué no se celebra nuestras fiestas patrias o de independencia en la fecha que se firmó? Según lo que aparece aquí en el Archivo Nacional, coincidiría con la fiesta que había, le llaman la fiesta de las chayas o las carnes tolendas. Fiesta coincidía, el 12 de febrero coincidía con el carnaval de verano, en este caso que se celebraba aquí en Chile. Y celebración inmemorial de finales de verano que marcaba el fin de la temporada estival. Era la oportunidad en la que se agradecía la fertilidad de campo de ese año y la cosecha venidera. Y allí, tomando lo que había pasado 8 años antes, comienza a tomar esa como celebración del 18 de septiembre como la independencia propiamente tal, aunque había sido... Pero ¿sabes qué? Yo también, los antecedentes que conozco, habían 3 fechas de celebración. Hubo una que era el 12 de febrero, había otra el 5 de abril, que recordaba el abrazo Maipú. La batalla de Maipú, que de alguna forma consolidó la independencia. Yo creo que esa batalla fue la que consolidó la independencia de Chile. Aunque siguió la lucha por la guerra, algunas provincias la guerra a muerte, que Valdivia siguió en manos de los españoles, que Chiloé siguió en manos de los españoles, y la otra era el 18. Pero al parecer la de febrero y la de abril coincidían con las actividades campesinas. O sea, perdón, una de eso, y lo otro fue también la Semana Santa, que también coincidía a veces en la fecha. Entonces, pareciera ser que el asunto era que en esta fecha, además de esto que tú señalas, que es el archivo ahí, los festejos, nosotros siempre hemos sido, tenemos que reconocerlo como chilenos, que hemos sido buenos para los festejos. En esa época, claro, que no era con cumbia como hoy en día. El Coquimbo, una semana se le la Pampilla. Ahí tú puedes contarnos un poco, tú vives en Coquimbo. Entonces, pero para terminar la historia, y resulta que como los campesinos se desaparecían, y tenían que trabajar, las peleas de gallo, en la época el asunto para cortar el trigo con la hoz nada más, o chona, y todo era manual, pues no había. Entonces se les perdía a los campesinos. Entonces poco a poco fueron manteniendo eso, y por ahí por el año 35, 36, en el gobierno de José Joaquín Prieto se dictó un decreto por el cual se declara como celebración, la única celebración, el 18 de septiembre. El 18 de septiembre. Y de ahí nosotros hemos mantenido y durante mucho tiempo lo señalábamos como independencia, pero hoy día ya tenemos claridad que no fue la independencia, sino que un primer paso para el proceso independentista. Exacto.
Sí, ahora lo que llama la atención es que todos los otros países americanos, excepto el nuestro, digo yo, no celebra el día, digamos, porque, por ejemplo, el caso de Argentina, nuestros vecinos, como bien decía Jaime, ellos celebran la Junta de Buenos Aires, ¿no? Que para nosotros el 18 de septiembre, porque ellos formaron la Junta meses antes que nosotros, 4 meses antes que nosotros, en mayo, 25 de mayo, y ellos lo celebran como Día Nacional de la primera Junta de Buenos Aires, pero ellos también celebran su independencia. Exacto. Cuando ya las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no es cierto?, declaran oficialmente su independencia, ¿no es cierto?, y ya no depender de la corona española, que es en Tucumán, el 9 de julio. De hecho, en Argentina, en Buenos Aires, en la capital, la principal avenida, esto se llama 9 de julio, esto que conmemora el Día de la Independencia Argentina. Entonces, ellos celebran, el caso de Venezuela también celebra ambas fechas, la Junta de Caracas y el Día de la Independencia. Entonces, yo creo que eso... Quizá un buen punto para colocarlo en la nueva Constitución. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que se celebre el 12 de febrero también. Claro, porque es el día en que se proclama la independencia de Chile. Sería una buena idea. Y lo otro que Santiago se fundó un 12 de febrero también, ¿no? Claro. Santiago se fundó el 12 de febrero, y claro, sí. Dicen que en el fondo, porque mire, qué increíble, porque José Joaquín Prieto, ¿no es cierto?, era o'higginista, ¿ya? Y él cuando llega al poder, ¿no es cierto?, en 1832, ¿ya? Él ordena, que es porque el acta de declaración de independencia no fue firmada, porque se hicieron muchos ajustes, ¿no es cierto?, en la redacción del texto, ¿ya? Entonces quien ordena firmar esa acta finalmente en 1832 es José Joaquín Prieto, ¿ya? Y la firma sus ministros, todo Centeno, ya en ese momento, que era el ministro de Interior, y pide, ¿no es cierto?, que también la firme O'Higgins, y la envía esa acta al Perú, porque acuérdense que O'Higgins estaba desterrado en Perú, ¿cierto? Se autoexilió, ¿cierto?, en Perú, y la firmó. Entonces es el único documento que aparece firmado por quienes proclamaron la independencia. Y años más tarde, en 1837 o 1838, Prieto deja fuera el 12 de febrero, solamente dice que se celebra el día 18 de septiembre. Pero dicen que ese es un tema de ego, de poder, porque en el fondo no quería que apareciera mucho O'Higgins, ¿no? Porque en ese momento el país estaba muy dividido entre o'higginistas, ¿no es cierto?, carreristas, ¿ya? Por lo tanto, por eso, porque se asociaba mucho a la figura de Bernardo O'Higgins, se saca, ¿no es cierto?, el 12 de febrero. Y después en realidad nunca más se celebró el 12 de febrero, porque... pues hay un decreto que establece, el 18 de septiembre... Pero como bien dice la profesora Cindy, yo estaría de acuerdo que a futuro, ¿no es cierto?, las autoridades lo colocarán también como fecha, además que no afectaría nada, porque en pleno verano, vacaciones de verano, ya que efectivamente Chile como país, ¿no es cierto?, reconozca esta fecha tan importante como es el 12 de febrero, en que finalmente se proclama la independencia, tanto en Talca por O'Higgins, porque O'Higgins estaba en Talca, y en Santiago, ¿no es cierto?, donde estaba el director supremo delegado, que era Luis de la Cruz. ¿Ya? Ahí se proclama el día. Y ahí también hay un tema muy importante que tiene que ver con la fecha en que se firma esta acta, ¿no es cierto?, que es el día 1 de enero de 1818. ¿Ya? Y en realidad, ¿no es cierto?, ¿por qué se coloca esa fecha? Porque era muy importante señalar que Chile era independiente desde el primer día del año 1818. Claro. ¿Ya? Y esta acta se firma por O'Higgins en Concepción, ¿ya? De hecho dicen que no fue en Concepción tampoco, fue en Talcahuano, porque él tenía su campamento militar en el Morro. Ahora claro, en Talcahuano le llaman sector del Morro. Sí. Ahí él tenía su campamento y ahí, ¿no es cierto?, le llevaron esta acta, que fue redactada y todo, y él la firmó, ¿ya? Y por eso que, por ejemplo, el acta, en Concepción, la plaza de armas, ¿no?, de Concepción se llama la Plaza de Independencia, porque allí, ¿no es cierto?, se dice que habría sido firmada el acta ya de la declaración de la independencia de Chile. Y ahí no sé, hay hartas dudas, porque bueno, dicen que vieron muchas copias, Jaime, de esta acta, porque todo esto está viendo que el acta, una de estas actas, acuérdense que para el golpe militar de Estado, se rompió, porque de hecho fue sacada, ¿no es cierto?, desde uno de los pasillos de la Moneda, donde estaba, ¿no es cierto?, el acta, y esta dicen que la rompieron, ¿ya? Entonces tiene que ser una copia la que está en este momento, quizá en el archivo histórico nacional, ¿no? Aquí dice que el documento original fue destruido durante el bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Se presenta a continuación el impreso, porque busqué el original que está, porque el otro no existe, y sale un fragmento del borrador, pero no es el original. Claro, aquí dice que fue destruido. Fue destruido, sí. Lamentable. Sí. Y nuestro acta es como nuestro certificado de nacimiento. Hay otro aspecto interesante en todo esto, y que los historiadores señalan que que la independencia más se parece a
bueno, a un parto prematuro, Sí. ¿sí? A un parto prematuro que al resultado del desarrollo de las ideas, de las ideas políticas, que esto lo plantea en el sentido de que algún momento se iba a llegar a la independencia. Exacto. Porque Iba para allá. la corriente Era histórica, ¿no es cierto?, claro. los vientos históricos, lo que se iba gestando en la población poco a poco, se iba manifestando, pero se adelantó en el tiempo producto de los sucesos en Europa. De los sucesos de Europa. Exacto, así fue, Claro. se adelantó. Y que lo otro es que la guerra, o sea, el mismo proceso se parece más a una guerra civil que a una acción de independencia. Porque los que Exacto, lucharon Lucharon fueron los mismos chilenos. exacto, chilenos criollos. partidarios de la causa del rey, ¿no es cierto? Chilenos, bueno, chilenos entre comillas, Claro. o americanos por partidarios de la causa del rey y americanos partidarios de la causa de independencia. Y esto queda claramente reflejado en que las campañas militares aquí parten a comienzos de 1813, en esta etapa que se le conoce como Patria Vieja, y es el virrey del Perú que envía una fuerza de, creo que no más allá de 50 entre oficiales y suboficiales para armar un ejército aquí en Chile, porque consideraba que el actuar de Carrera, y aquí hay un personaje también importante dentro, de todo este resaltar, proceso. claro, Sí, sí. actuaba con demasiada una actitud independentista que debía ser marcada o cortada o coartada de alguna forma. De hecho, los más revolucionarios claro, con O'Higgins. ¿y de dónde? Rodríguez, perdón. ¿Y de dónde? Pero cuando esas fuerzas militares, el 50 después desembarcan en Talcahuano, eran como 2.000, 2.500, un poco más. Así es. ¿Y qué es lo que había pasado? Ellos habían ido a Chiloé, se habían ido estos grupos de oficiales y suboficiales, y allá armaron un ejército, y después pasaron por Valdivia, y ahí en Valdivia reclutaron otro poco y juntaron, y finalmente terminaron desembarcando entonces, y esas personas eran partidarias de la causa del rey, pues. Así es. Y eran de aquí, de lo que hoy día nosotros conocemos como Chile. Entonces, por eso algunos dicen que más que una actitud de independencia, de luchar contra fuerzas que venían de otro lado, nosotros luchamos Entre nosotros mismos. entre nosotros mismos. Que estamos acá en América. Sí. Exactamente. Sí, sí. También es un aspecto importante a tener en consideración frente a Que este podamos conocer. proceso. Sí. Sí, también quizás, no sé si alguien puede nombrar también que llegaron muchos extranjeros también a combatir por nuestra independencia, que vinieron a apoyar este proceso, sobre todo de Inglaterra, ¿no?, que era enemigo de España, ¿no?, en ese momento. Sí, exacto, sí. Claro, y eso está muy relacionado también con la guerra napoleónica, porque resulta que las guerras en Europa, en 1814, ¿no es cierto? 1815, 1814 han terminado con Waterloo, 1814, el Congreso de Viena, 1815, y quedaron literalmente cesantes. Interesante. Sí, eso. Claro, porque eran profesionales de la De la guerra. guerra, claro. Sí, pues, ahí está. Entonces vinieron a ofrecer su Bueno, servicio. José Miguel Carrera participó en estos En la fuerzas, Sí, fuerzas sí. contra Napoleón. Ahí Inclusive uno de los cuadros que están, me parece mucho que en el Museo Nacional, está con el atuendo que utilizaba, que era este color rojo, aquí el ribete azul, y con todas esas cositas que tenían. Acá en el No sé centro. cómo se llaman, pero el atuendo era de las Sí, pues él llegó a huestes. ser sargento mayor de los húsares Sí. de Galicia. De pues. los húsares, eso, los Sí. húsares, justamente. Ahora, hoy hay hartas cosas súper interesantes. José Miguel Carrera fue fue ayudante de órdenes del comandante del regimiento Farnesio en 1808 y estaba de combate. considerado el primer, por decir así, jefe del ejército en Chile. Claro. No director supremo como lo fue O'Higgins, pero sí él tendría siendo como el primero que comandó las fuerzas chilenas Claro, porque Era con todo lo que había servido en Europa. era su experiencia militar. O'Higgins no era militar. Pues. No, No. O'Higgins era un agricultor, agricultor, claro, él sí, habría campesino. sido feliz Claro. mismo. En su memoria por ahí dice, ¿no sé, que él era feliz siendo En el campo. agricultor, pues Claro. incluso modernizó la agricultura También. en Sí. uno de los aportes, incorporó el arado y otras Claro. cosas en la hacienda que tuvo ahí en las canteras. Pero él entró a la vida política y se hizo militar en los hechos.
los hechos, los acontecimientos, las batallas. Se fue formando. Exactamente. Claro. En cambio, los hermanos Carrera siempre por la senda más militarizada. Les recuerdo que Carrera, José Miguel, fue el que pidió ayuda a Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, fue, claro. sí. Ahí. También decretó la libertad de vientre José Miguel Carrera. Sí, claro. Oye, introdujo la imprenta en Chile igual. También, pues, Sí. y los Fundó primeros el símbolos Instituto Nacional. nacionales. La Biblioteca Nacional. Sí, porque algunos consideran que Carrera, ¿no es cierto?, es el primero que asume una actitud verdaderamente independentista, separatista. Bueno, de hecho fue el que decretó el primer rompimiento, ¿cuánto que el decreto, ¿no es cierto? El rompimiento, digamos, de no obedecer ninguna autoridad española. Exacto, en la Constitución, en el reglamento constitucional de 1812. Justamente, Sí. él es el primero. Sí. Quizás sería bueno, no sé, también, para como estamos acá, ¿no es cierto?, en esta ciudad de Villarrica, y yo sé que Jaime ha hecho un trabajo muy interesante, aquí a nivel comunal, porque a veces nosotros recorremos, yo creo que muchos de los que estamos aquí o están viendo este programa, recorremos las calles de Villarrica, tienen su identidad, su nombre, todo, pero no tenemos ni idea de quién es el personaje, solamente ya sabemos que se llama así la calle, ¿ya? Y quizás muchos vecinos viven en esas calles y no tienen ni idea. Entonces Claro, ahora, por ejemplo, estamos hablando de José Miguel Carrera, y aquí hay una calle que está en la ciudad de Villarrica, ¿no? Sí, está ahí, pues. ¿cierto? Donde está ahí la Sagrada Familia, ¿no? Ahí, Sagrada Familia, una Exacto. calle Ujú. principal de entrada a la ciudad. Pues. Exacto. Y Carrera también tiene una historia sumamente interesante. Ujú. Yo la otra vez leía por ahí un asunto de que Carrera sufrió la persecución en Argentina con San Martín porque no pertenecía a la misma. A la Pero sí. decía, no me acuerdo en qué libro fue donde leí que en España se había encontrado con José de San Martín. No sé si ustedes conocen, sí. Y San Martín tenía un grado superior a él dentro del ejército español, porque San Martín era hijo de un español. Sí. Sí. Sí, había nacido en Argentina, pero después con su padre se fueron y entró al ejército y participó en la lucha contra Napoleón. Y Carrera dijo, o sea, San Martín le dijo, ¿por qué no lo saludaba? Pues no sé, Claro. como un subordinado, ¿no? Le dijo, somos iguales, somos americanos. Sí. Así que yo no obedezco las órdenes norteamericanas. Y parecía ser que eso No Le gustó nunca se olvidaron de esa. Eso está ese hecho se recrea en la película, ¿no? De José Miguel Carrera, que se juega la tradición Sí, héroes esa de película Chile, es muy buena. y ahí sale ese encuentro entre San Martín y Carrera, como tú lo dices. Ahí ya se produjo la El cierta roce. enemistad entre ambos. Sí. Sí. Y esto también nos muestra que los héroes y los personajes son seres humanos, pues. Exacto. Sí, pues. Sí. como tú, Exacto. acá, como nuestro amigo que está, y le agradecemos el tremendo trabajo que está haciendo, apoyándonos con esta transmisión, con virtudes y con defectos. Así es. Como todo. Exacto, como todo. Claro. Y que las pasiones a veces los cegan y no le permiten ver más allá. Claro, y también se ha visto enfrentado a las posturas de los historiadores cuando han visto por decir, la figura de Carrera o de los hermanos Carrera en este proceso. Claro. Pues ahora yo me estaba acordando también que dentro de lo que mencionaba usted de las calles de Villarrica, Villarrica, sí. tenemos a otro prócer que no es tan considerado como José Miguel Carrera, pero Rodríguez, Manuel Rodríguez. La calle Manuel Rodríguez, tengo una calle en la población de Diego Montalvo. Exactamente, él Manuel Rodríguez. tiene sí. todo un tema que él de todos sus, por decir así, haber sido un abogado, un precautelado, ¿cierto? Que fue diputado también. Donde más brilló fue cuando estuvo en la clandestinidad, ¿cierto? Y abogando por esta parte que de alguna manera él consideraba que debería ser, pero no estaban en contra de lo que él, no sé si es que podría. No, y contribuyó mucho a la independencia, porque él finalmente Exactamente. fue el que recolectaba toda la información para ver los puntos, los flancos débiles que tenían los Exacto. españoles durante el periodo de la restauración, disfrazándose, no sé, de paisanos, ¿no es cierto? Exacto. Sí, para que incluso no de lo mujer, identificaran, de mujer. monja, ¿no? Diferentes Exacto. cosas. Entonces cumple un rol muy importante ya en lo que fue, ¿no es cierto?, la lucha, digamos, armada contra, ¿no es cierto?, en este momento, contra Claro, las realistas. llega tal esto que termina cayendo en el mito. Ajá, Una verdadera- pues. Claro. como una Claro. verdadera Sí, leyenda. una verdadera leyenda. Sí. Sí. Estaba viendo aquí lo que escribió Pablo Neruda en su canto general que dice sobre Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Señora, dicen que donde mi madre Es una dicen, canción, sí. dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero.
puede ser un obispo, puede y no puede ser solo el viento sobre la nieve sí, madre, no mires que viene galopando Manuel Rodríguez. Pablo Neruda puso estas palabras en su canto general. En su canto, sí. Y ahondando un poquito más en eso, Jaime, que tú que has hecho este estudio de las calles de Villarrica, ¿qué nos podrías contar de este, no sé si decirlo prócer porque no es considerado así por algunos, pero sí hombre importante en el proceso de nuestra independencia? Bueno, la relevancia que él tiene y el rol que jugó dentro del proceso de independencia, dentro de su amistad con los hermanos Carrera, con los cuales estudió en el Convictorio Carolino. Él fue bachiller en leyes, ya, de una situación medianamente acomodada, pero no como los hermanos Carrera, que pertenecían a los, como dicen algunos, lo más rancio de la aristocracia. Claro, de lo más alto, ¿no? Que la aristocracia sea rancia. De hecho, incluso el papá de José Miguel Carrera fue integrante de la primera junta. Claro. Ignacio de la Carrera. Bueno, y lo otro también no tenemos que olvidar que Carrera, cómo salió de Chile para Perú cuando lo mandó el papá. Sí. No se metió en un lío porque era un tipo se enfrentó con un peón, pues se enfrentó al dueño y lo mató. Sí, así fue, pues. Claro, y cuando para salvarlo, porque lo iban a condenar, pues. Y lo llevaron a Perú y después se fue a España a estudiar, y con todo lo que le significaba su prestigio como familia, lo salvaron. Santiago. Claro, porque perfectamente él podía haberlo mandado a azotar, o que era muy común que se hacía con el inquilinaje, cuando le levantaban la voz, o incluso hasta por mirar feo. Pero muy similar a lo que pasa en la actualidad también. Claro, sí, pero hay una ayuda fuerte también, muchas cosas no han cambiado. Pero él demostró, ¿no es cierto?, que él era un tipo viril, que era un tipo que se atrevía, que no era solamente de palabra y no por el poder que tenía como miembro de la aristocracia, sino que se enfrentó y demostró que al tipo de lo que estaba hecho, y que lo llevó también a los campos de batalla y después finalmente a enfrentar su muerte sin pena. Exactamente, con valentía. Entonces, y Manuel Rodríguez, ¿no? El rol que juega, como señalaban, relevante en este periodo de la restauración, que tradicionalmente se llama como reconquista, ¿no es cierto? Pero hablemos de restauración hoy en día, porque nos fue volver a conquistar, porque volvimos otra vez al asunto eso de la... Y en llevar información, en ayudar a la preparación, porque el ejército libertador, él fue el que preparó todo lo que fue porque dice, por ahí un historiador dice una frase, el cruce de los Andes fue obra de una fina estrategia. Así es. De cómo entrar para desviar la atención de los españoles, y ahí estuvo Manuel Rodríguez. Toda esa información logística la dio. Fue una estratega. Fue una estratega. Exactamente. Claro, y de hecho lo que fue el Ejército Libertador, la entrada a Chile fue una estrategia, porque acuérdense que fue entrar por el norte, ¿no es cierto? Por Chacabuco, y entrar para acá por el sur. Claro, y otro grupo que venía más arriba, la idea, por altura de Coquimbo. La idea era evitar, ¿no es cierto? Es decir, era aprisionar a los españoles por ambos lados, el que no pudiera, ¿no es cierto?, escapar. En el fondo, eso fue una estrategia. Y de eso, bueno, lograron el triunfo en Chacabuco por esa estrategia que fue ideada por estos personajes. Sí, quizás otro personaje importante también para la comunidad de Villarrica, que también es una de las calles principales, ¿no? Sí, pues Camilo Enrique. Camilo Enrique también, parte del proceso independentista. Sí, pues, un sacerdote de la orden de Camilo de Lely, ¿no es cierto? Del fraile de la Buena Muerte, ¿ya? Valdiviano. Sí, era de Valdivia, había nacido en Valdivia. Claro, ahí no sé qué puede decir. En la plaza de Valdivia está la estatua donde le van a dejar Camilo Enrique, claro, Camilo Enrique en la calle acá, que no recuerda, ¿no es cierto?, el hecho de este personaje que destacadísimo como impulsor del proceso independentista, uno de los ideólogos. Eso puede ser el ideólogo. Sí, porque él entrega varios argumentos en sus discursos, esos opúsculos, manifiesto el manifiesto Quirino Lemachés, ¿no? Un anagrama de Camilo Enríquez.
Está también el hecho de la primera, ¿cómo se llama el primer diario? El primer diario, La Aurora de Chile, Claro, el primer periódico nacional exacto. que se hace acá en Chile, fue obra de Camilo Enríquez. Exacto, pero Sí. una obra de gobierno de carrera. De carrera en ese momento, claro. Sí. Pero le encomienda a don Camilo para que se haga cargo de la redacción y preparación de ese material. Pero antes tú ibas a hablar algo sobre a propósito de que somos buenos para la fiesta. Respecto del norte en la de región la de Pampilla, Coquimbo. la fiesta de la Pampilla. Cuando se establece, en este caso, esta, por decir así, Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? La noticia llegó allá posterior a eso. En ese tiempo no había autos, ni buses, ni aviones, por lo tanto, todo demoraba, y allá se celebra esto mismo casi un mes después, más o menos. Aquí el 18 de septiembre, allá es a finales de septiembre, y se estila mucho que, bueno, la fiesta de la Pampilla dura un mes. Se instaura los primeros días de septiembre, pasa todo el mes de septiembre, y ya por ahí por la primera quincena del mes de octubre, como que se devuelven a sus hogares, inclusive dan como semana regional, los niños no van al colegio, tienen todo. Es toda como una especie de vida en la Pampilla. La gente se va con todo de la casa, refrigerador, cama, cocina, todo, y se instala ahí a estar, celebrar con el típico asado y todo. La explanada está en el cerro de Coquimbo, que es donde se celebran las fiestas en sí, y yo creo que es como dos estadios nacionales más o menos en extensión. Claro. Sí. Y es una ciudad que se transforma por todo septiembre y los primeros 15 días de octubre en una fiesta. Se vende de todo, ante la pandemia, ¿cómo se llama? Conciertos, recitales, diferentes grupos, tanto de música, reggaetón, cumbia, o los que están de moda desde el momento, los contratan y los llevan para hacer esta celebración, y mucho comercio igual se da en la fiesta de la Pampilla. Y tú lo miras y es como ver una ciudad, porque está la explanada de la Pampilla y un pequeño cerrito que la gente ahí se ven como las callecitas de las casas y todo. Y es una tradición que inclusive mi hermano vive ahí hace como casi 20 años. Y la gente tiene ciertas costumbres que, por ejemplo, para acá no están. Inclusive mi hermana decía, yo tengo la semana completa, y eso que el feriado y siempre ha sido así. Ellos tienen como feriado regional la semana completa, sea o no sea feriado, porque saben que la gente está muy abocada a la celebración, y de alguna otra manera se da porque llega la noticia después, ¿cierto? Claro, la independencia eso tiene relación con eso. Creo que es importante estos signos de identidad que tenemos también como chilenos, porque lo mismo pasa con Talca. Dicen que en Talca obviamente fue donde se proclamó la independencia, porque ahí fue donde estaba el director supremo en ese momento, que era Bernardo Higgins, ¿no? Él se trasladó a Talca. Y en Talca en realidad es poco lo que se festeja, y en un momento determinado un alcalde decidió hacer un festival. Claro. El Festival de la Independencia, hace pocos años atrás, ¿se acuerdan que comenzó a salir por la televisión, por un canal de televisión, el Festival de la Independencia, como un poco para darle realce que efectivamente, bueno, ahí se pelea Concepción con Talca hasta el día de hoy, estas dos ciudades, pero que efectivamente la independencia para los talquinos se proclamó en Talca y no en Santiago, porque ahí estaba el director supremo de la época, que era Bernardo O'Higgins. Entonces eso también son datos importantes. Sí. Y y Valdivia fue una ciudad que se mantuvo fiel a los españoles. Igual que Valdivia nos puede relatar un poco ahí con Valdivia. Sí. Bueno, desde niña escuchando este tema, siempre se ha dicho que los valdivianos no tenían muchas ganas de ser independientes, igual que los chilotes. Yo viví también en Ancud, así que escuché mucho de los chilotes, de los antiguos. Decían que ellos les encantaba ser parte de España, y sobre todo lo de Chiloé. Ellos no querían la independencia con Chile. Y lo mismo sucede con el pueblo indígena mapuche, ¿se acuerdan? Que a ellos les agradaba mucho la situación con los españoles, que ellos les consideraban nación. Bueno, la misma situación. Entonces yo creo que por eso costó tanto aquí en el sur que la gente tuviera el ánimo y que apoyara, ¿no es cierto?, esta causa de independencia. Yo creo que como que estaban adecuados, o les convenía seguir con los españoles.
porque siempre escuchando las mismas historias ya de Valdivia y de Chiloé, y a mí desde niña escuchando eso y me sorprendía. Yo no tenían esa causa patriota que se veía en la zona central. La zona central, Esa es más la fuerte el diferencia. sentimiento. Eso, es más fuerte el sentimiento. Sí. Eso es. Pero a lo mejor no sería también el hecho de que ahí Está más en esta avanzada. zona no había una aristocracia Sí, también. pues, tan También, marcada, una sí, aristocracia terrateniente como la que Eso, existía en la zona exacto, central. sí. Eso. Yo también Sí. pienso que eso puede ser, Sí, justamente. Sí. No, Porque- y hay que destacar también por eso, porque efectivamente no hubo tanto apoyo, porque para poder conquistar Valdivia y Chiloé, eso que yo le decía antes, que hubo que traer extranjeros. Pues. Sí, sí, Ahí está, por sí. ejemplo, Bochef, un francés. De veras, sí. Está Cochrane, Lord Thomas Cochrane, que fue el que comandó. Y justamente son diferentes calles que están en Valdivia, cuando usted ha mencionado las calles, son calles valdivianas. Eso. Claro, son Claro. estos extranjeros que Sí. son los que vienen un poco a apoyar este proceso de liderar a estas dos Claro, Sí. provincias del reino Sí. español, tanto Sí. a Valdivia Cochrane, como a Chiloé. Lord Tomás Alejandro Sí. Cochrane es un personaje para los ingleses, pues tras Horacio Nelson No, es es considerado como el marino más grande. Exacto. Bueno, también ellos consideran como uno de los grandes marinos a Francis Drake, Sí, Así También, que, claro. sí. que para los españoles es un bandido. Sí, Claro, bandido. pero Claro, los pero ingleses, para lo los más- ingleses. Sí. Un Sir, de hecho, la corona inglesa lo elevó Sí. a la categoría Claro. de Sir. Claro. El caso de Cochrane también es un Sir. Sí, pues, Entonces, es el máximo grado Que le que puede se dar. puede Sí. elevar, ¿no es cierto?, a un inglés, un caballero. Exactamente, Ah. pues sí, Sí. y está sepultado en la abadía de Westminster. De Westminster, Sí, claro, sí. ¿dónde está? Y Cochrane no solamente participó en la independencia de Chile, También la de Perú, en Perú, ¿no es cierto? En la de Brasil, también estuvo. también estuvo después, no es que haya sido un mercenario, ¿ah? Ah. Alguien diría hoy día, claro, un mercenario. Bueno, de hecho le pagó porque de hecho O'Higgins lo contrató. Fue Pero contratado. claro, bueno, contra todos, o sea, Sí. entregaba sus servicios militares, Estaba su ¿sí? servicio, Servicio sí. militar. De su experiencia militar. Y también en Grecia, ayudó a la independencia de De Grecia. Grecia, ¿no? Mira, fue. Sí. el hombre era. Sí, Sí, Total. claro, y era muy reputado como, sí. como marino, pues, destacadísimo. Y el mismo, esa misma toma de Claro, los sí. fuertes que había ahí en Los Valdivia, fuertes, pues, Era claro. un sector, Sí, un sí. área que era muy difícil poder ahí Sí. conquistar y lo Era hizo difícil. Cochrane, ¿ya? Claro. Efectivamente, tomar la ciudad de Valdivia, que era el bastión más grande español aquí en América del Sur, Exactamente. porque defendía toda Sí. la entrada al Mar del Sur o Océano claro. Pacífico. Por eso Sí, tantos ahí fuertes en- ahí. Fortificaban Sí, Valdivia, Niebla, Corral. De hecho, también para los que están escuchando este programa, todos los años, en el mes de... Sí, los meses de verano, enero y febrero, Sí. allí, ¿no es cierto?, estudiantes de un liceo, del Liceo Municipal de Corral, ellos realizan una recreación histórica de todo lo que fue el proceso de la toma, ¿no es cierto?, de Valdivia, por Lord Cochrane. Es muy... la toma de los fuertes, sí. Sí, es muy bonito, o sea, se hace Interesantísimo. en el fuerte de Corral, ahí se hace todos los años. ¿Ya? Y es, para los Es una que buena quieren vivir, invitación para que quieren los vivir niños la vayan, historia, claro. revivir la historia, yo Sí. creo que es una buena posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Que a lo mejor aquí algún día se pudiera replicar también en Sí, Villarrica, ¿no? O a lo mejor lo que fue, que algo también histórico, el asedio, ¿no es cierto?, por 3 años, ¿no? El pueblo Sí. mapuche hacia la fortificación española que está acá cerca del río Tolten. ¿Ya? Entonces ahí también... Hace tiempo atrás yo hice un trabajo también, hicimos una presentación en la radio con un amigo que le hacía de ¿cómo se llama esto? Un radio control, Pablo Carimán. Ah, que en paz Pablo, descanse. para descanse el Pablito, sí. 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 Y como una semana estuvimos presentando, conversando también sobre este proceso de independencia. Y, por ejemplo, en torno a la primera bandera, Ah, ya la bandera de arriba hacia abajo era de azul, blanco y amarillo. Nosotros creamos el gobierno de Carrera y supone que, según dice el mito urbano habría sido bordada por Javier. conseguida por su Por su hermana, hermana, ¿no? por Sí, Javiera Javiera Carrera. Sí. Y que el 4 de julio de 1812, en la cena rendida por la ciudad de Santiago en homenaje al cónsul de los Estados Unidos y amigo personal de Carrera, Mr. Joel Robert Poinsett, el aniversario de la independencia de ese país fue usada o presentada y usada por vez primera. ¿No? Así que sirvió como un estandarte, Hierbas Buenas, San Carlos, el Roble. Así y fue una disposición legal que que era el emblema patrio del 15 de junio del año 1813. Así que tiene todo un simbolismo
valga la redundancia, este símbolo nacional, porque Exacto. es el primer pabellón que Patrio. vamos a tener y que va a reemplazar la antigua bandera de los Borbones, que era Exacto. un pabellón blanco nomás. Y además el bordado de la insignia, ¿no es cierto?, del escudo, con los dos indígenas. Sí, Sí. también. po. Ya, y después la bandera definitiva ya la tenemos. Después una bandera de transición. Que Y se trató de copiar a la bandera francesa. Sí, pues. de Sí, la Revolución claro. muy francesa. De hecho, tiene los colores un poco Sí. de lo que es de Francia. Si uno Sí. mira la bandera nacional, tiene los colores de Francia. exactamente. Sí, Ya, se la bandera modifica francesa modifica. el color amarillo por el rojo, pero que es la misma estructura, pues Exacto. azul, blanco Y y rojo, que la otra tenía azul, blanco y amarillo. Claro. Y algunos la confundían con el pabellón de lo que hoy día, bueno, son Países Bajos, en la época era Holanda. Sí. Claro, también. se Azul, confunde. blanca y roja, así también. Sí. La confusión por la forma que tenía. Así que por eso ha sido conocida como bandera de transición. Ya, y la bandera definitiva fue creada el 18 de octubre de 1817. Después, De la batalla de Chacabuco. 15 días después, dice, de la última presentación que tuvo la bandera de transición en las exequias de los héroes de Rancagua. Fíjense ustedes cuánto tiempo había pasado y no habían sido 3 años prácticamente. Nosotros fueron ahora con toda la solemnidad y pompa que correspondía de reconocer a aquellos. Así que y finalmente tenemos lo que es la bandera actual, ¿no es cierto?, concebida por el ministro Ignacio Centeno, diseñada por Antonio Arcos, ¿ya?, que era un militar español, aunque suscrito a la causa independentista. Hay otros que hablan de que o fue otro señor llamado Gregorio Dandía y Varela quien la habría dibujado. Y esta fue legalizada el 18 de octubre del año 1817, ¿no es cierto?, ya tenemos gobernando don Bernardo O'Higgins, ¿ya?, y firmada además por el ministro de Guerra José Ignacio Centeno. Y por primera vez se usó en forma pública en Talca el 12 de febrero de 1818 la proclamación solemne de la independencia. Y también está el dato, dice que fue portada en esa oportunidad por el coronel Tomás Guido. Portó el primer porte estándar, pero la primera bandera, el primer abanderado. Exactamente, en el fondo fue. El primer abanderado, claro. Y tradicionalmente se ha señalado, ¿no es cierto?, que el color rojo significa exacto, sangre derramada, el blanco la cordillera, pero eso ha pasado con el colectivo, no es algo oficial. No es algo que en Claro. el momento cuando se hizo la bandera haya sido lo que ellos pensaban que se iba a hacer. Pero que importante lo que tú recién planteas, que nuestro pabellón patrio que tenemos acá, ¿no es cierto?, a nuestra espalda, nuestra Claro, actual bandera nacional, se inaugura, por decirlo así, con el acto independentista, cuando Sí, Chile mira qué proclama su interesante, independencia, muy importante. Es decir, esta bandera comienza a existir desde el día 12 de febrero, que debería ser la fecha que nosotros también como chilenos debiéramos Deberíamos también estar celebrar, conmemorando, conmemorar. Claro, y lo otro es que la bandera, lamentablemente, en la actualidad solamente se utiliza para el 21 de mayo, para el 18 de septiembre. Claro. Después se le olvida que Se existe olvida. la bandera como símbolo de nuestra identidad nacional. Así es. El primer En fin. escudo de armas, el actual escudo Sí. de armas, no sé si ustedes saben, el actual escudo de armas que tiene Chile, ¿no es cierto?, con el huemul y el cóndor, ¿no es cierto? Ese fue diseñado por un inglés, Sí, ¿ya? Wood. Charles Wood. Sí. Charles Wood. Él fue el que diseñó nuestro actual escudo de armas que tiene nuestro país, ¿ya? Así que es un personaje también importante ahí. Ahora, y para terminar con el asunto de la bandera, otro dato que se señala, que en el año 1854 se fijó la proporción que debían guardar entre sí los colores de la bandera, ¿ya? Y en 1912 se estableció el diámetro de la estrella. Y ese mismo año se determinó también la precedencia de los colores de la banda presidencial en las cintas de condecoraciones, fijándola en azul, blanco y rojo, de arriba a abajo o de izquierda a derecha del espectador. Y la Qué estrella es interesante. como el símbolo del Estado unitario.
Eso es. Claro. Eso simboliza Sí, una sola estrella, claro. que somos un Estado unitario, no un Estado federal, que Como Estados Unidos. hubo un intento de hacer un Estado federal también en Chile, Sí, pero no resulta. pero fracasó. Sí, claro. pues, y ahí está Infante. el señor, el procurador Del Cabildo. del Cabildo. Sí. ¿sí? Exacto, el que firmó el acta de la primera junta fue el que fue quiso hacer un Estado federal en Chile. Sí, impulsor del Estado federal. Así es, sí, muy, muy importante. Yo creo que como ya ir finalizando, esto Sí. quizás es importante, bueno, yo creo que han sido datos muy interesantes que ojalá nuestra audiencia, ¿no es cierto?, haya tomado con bastante atención ya respecto a lo que significa esta fecha que este fin de semana estamos nosotros como chilenos celebrando, ya, que es el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, primera junta local, ¿no es cierto?, de gobierno, con lo cual se inicia el proceso de independencia de nuestro país, ya, que finalmente se declara, ¿no es cierto?, el día 1 de enero de 1818, que es la fecha oficial con la cual se firma este documento, pero que se proclama en las ciudades principales del país, Santo Concepción, Talca y Santiago, el día 12 de febrero de 1818, que como dice acá la profesora Cindy, quizás es un tema también que debiera trabajarse en los actuales convencionales, ¿no es cierto?, respecto a también destacar esta fecha dentro de las efemérides más importantes de nuestro país. Y algo también relevante, ¿no?, que la independencia de Chile y también la independencia de Argentina y quizás otros países no se proclamó, o digamos, no se decretó en Santiago, en la capital, sino que en las provincias. Claro. En el caso nuestro en Concepción o Talca, todavía está la pelea entre las dos ciudades, ya, y en el caso de los argentinos en Tucumán, no tampoco en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ya? Y lo otro, como un dato anecdótico que también leí por ahí de algunos historiadores que escuché, que veían, por ejemplo, que hay dos deseos que no se cumplieron, de estos dos libertadores, tanto Higgins como San Martín. ¿Ya? San Martín en su testamento había dicho que él quería ser sepultado en la Recoleta, en Buenos Aires, ¿ya? En el cementerio. Claro, ahí querían, ese cementerio no lo llevaron ahí, ¿ya? Y el caso de Bernardo Higgins, él quería ser sepultado en el Morro de Talcahuano, ¿ya? Porque en ese lugar, ¿no es cierto?, fue donde se redactó la Declaración de la Independencia de Chile. Deseo tampoco no cumplió. Buen dato, bueno, gracias. Exacto, sí. Como pueden ver, estimado amigo, aquí las curiosidades. Estas son las curiosidades. Estas son las curiosidades de la sí, historia. que no- Claro, que está, como tú decías, la infrahistoria oculta. Exactamente. Claro. Mira, Exacto. eso. Y así como los personajes, Sí. como decíamos, de carne y hueso, con sus errores Listo. y sus virtudes. Pero para aquí vamos a entrar en el pelambre histórico. En el ¿no? Ahí hay harto paño de cortar también, por las Mucho. situaciones, amoríos y todas esas cosas. Pero a lo mejor quizás en una próxima oportunidad Podemos podemos... contar esos detalles. Claro, sí. Exactamente, Tenemos bastante claro. audiencia y interés por conocer la historia de nuestro país, sobre todo en un ambiente ameno, ¿cierto? Acá, porque esto en realidad más que una clase es conversar. Acá somos todos colegas, todos profesores, pero lo importante es que también queremos ayudar a aumentar este conocimiento dentro de nuestra comunidad, porque aquí mismo nos vamos dando cuenta que hay cosas que de repente Sí. para nosotros son nuevas y también para ustedes los que hoy día están viendo este programa. Sí, profesora Flavia, como jefa de departamento de historia. No, agradecer esta instancia que hemos podido dar a conocer ciertas cosas que quizás no se sabían u otras que las sabían, poder reforzarlas, y cuando los niños le llegan diciendo al papá, no celebramos la independencia, porque Sí. como decía la profesora Cindy, no siempre lo explica en clase, y ver el contexto de que además esta situación de que se celebra el 18 era por un tema de que coincidía con una fiesta, el tema de que nosotros éramos una sociedad netamente rural en aquella época. Así Y es. como bien decía la profesora Cindy, igual que ojalá pudiéramos celebrarla mediante un decreto ley, ojalá si se pudiera. Aparte que nosotros hoy día estamos en un contexto totalmente distinto y, como bien decía usted, estamos en vacaciones y sería como una instancia para poder celebrar y reivindicar esa fecha que, reivindicar. independientemente haya sido Talca o Concepción, Eso. fue cuando se firmó Sí. nuestra independencia. Así es. Y aportarse Y- bien nomás. no, y yo creo que también, aprovechar esta instancia, a pesar que este programa va a ser diferido, ya, porque lo está preparando, pero también felicitar acá a nuestro colega que hoy día lo invitamos a este encuentro, ¿no es cierto? Que él podía haber estado celebrando también la independencia, o su independencia, ¿no? Ya, porque hoy día nuestro colega también Jaime está de cumpleaños. Sí. 15 de Ah, bueno, septiembre, cuando estamos grabando este programa, así que muchas felicidades también. Felicidades, Ya, Sí. a Jaime también por su Muy año de agradecido, vida. pues. Sí. ¿Ya?
Así que, y lamentablemente, pues, estimados amigos, que en esta instancia solamente podemos decir tiqui, ¿no? No hay ramada, no se puede salir, no hay fiesta. Hacemos empanadas, Sí. Bien parado. Pero bueno. Pero espero que les haya gustado, ¿cierto? Nuestro- Sí, muchas gracias a que van todo que el van a ver. público. Y nos van a volver a ver. Sí. Se nos va a hacer. Si hay varios de likes, me costumbre. gusta, Sí, vamos a volver. Sí, exacto. Deje su tema en El los tema comentarios. el tema que le gustaría tratar, Claro. lo vamos a abordar. Lo Sí. vamos a abordar. No hay Muchas por- gracias a todos los que nos vieron. Agradecidos. Así, muy Sí, agradecido. que se Así conecten. Y esperamos Más haber contribuido en Sí. esta semana De fiestas patrias. este fin de semana, entre comillas, de entre fiestas comillas. patrias. Y pásenlo muy, muy bien. Exacto. Cuídense mucho. Y el Liceo Bicentenario de Araucanía a todos les desea una Felices felices fiestas. fiestas patrias. Sí. Fiestas patrias. Tiqui nomás. Tiqui, tiqui. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se fin.